En este vídeo vengo con una nueva estrategia, pero no una cualquiera. Esta estrategia es una de las primeras estrategias con las que empecé de alguna manera a ser rentable, a ganar dinero un poco por su alto porcentaje de efectividad y de acierto. Eso no significa que las anteriores publicadas hasta ahora no lo sean, pero de forma particular, digamos que le tengo como un especial cariño porque es la primera estrategia donde vi que esto no era una estafa como se venía vendiendo por internet. ¿Por qué? Pues porque la gente se fía de la primera persona que ve y cuando ven que le han vendido un curso, un indicador o lo que sea que no funciona como les están vendiendo, entonces es que esto es una estafa. Entonces, con esta estrategia vi que realmente se podía ganar dinero y todo ese aprendizaje, sacrificio y pérdida de dinero, porque te aseguro que ya había quemado unas cuantas cuentas para entonces, empezaba a ver sus frutos. Empezaba a ver que la cuenta ganaba en vez de perder. Es donde empecé a ver que realmente se puede hacer algo. No como te venden en internet, como que te vas a hacer millonario en un mes haciendo trading, pero sí había una forma real de poder ser rentable, estable e ir ganando poco a poco. Fue como una revelación, por decirlo así. Y hoy te voy a enseñar esa estrategia que a día de hoy sigue siendo rentable y funciona. Porque de hecho las entradas al mercado en compras y ventas, los ejemplos que vamos a ver, van a ser en el mismo mercado en apenas 6 días. Entre que empiezan unas y terminan. Lo puedes extrapolar a otros mercados sin problema ninguno y sigue funcionando. Estoy seguro que vas a ver la estrategia, la vas a poner en práctica y vas a decir, coño, ahora sí, de aquí se puede sacar algo. Y si te gusta el vídeo y la estrategia, pues aprovecho y te recomiendo que te suscribas para recibir contenido de trading de calidad para que aprendas en tu carrera para vivir de los mercados financieros y sobre todo, cualquier duda que tengas, me la pongas en los comentarios del vídeo o me busques por cualquier red social, Instagram, TikTok, YouTube, lo que quieras y me preguntes lo que necesites. Así que vamos con esa pedazo de estrategia. Venga, lo primero nos dirigimos a nuestro TradingView y vamos a buscar el indicador que se llama Relative Trend Index RTI by Zierman. Este de aquí. Este indicador es una versión mejorada, por decirlo de alguna manera, del RSI. La diferencia es que tiene una capacidad para adaptarse y responder a la volatilidad del mercado y minimiza lo que serían los efectos de las fluctuaciones menores del mercado a corto plazo, es decir, en temporalidades bajas. Eso sí, son parecidos, pero por ejemplo el RTI pues es más estable a la hora de identificar tendencias y áreas de sobrecompra o sobreventa. Por ejemplo, si venimos y lo ponemos, el RSI, índice de fuerza relativa, vemos las diferencias, se pueden observar diferencias claras. Muchas veces es muy igual. Aquí sí que es verdad que están los límites, que este está en 80 y aquí está en 70. Y digamos que el margen de maniobra es diferente, la escala es diferente. Aquí es 20 y en este caso es 30. Pero ¿qué pasa? Que el gráfico más o menos vemos puntas muy parecidas y vemos que el movimiento más o menos pues cuando cae, pero es la diferencia. El tema del ruido, cómo lo cambia, cómo lo de alguna manera lo camufla, ¿vale? Y lo disfraza para que tú no lo veas. Y todos esos cambios tan abruptos aquí te los camufla de alguna manera. ¿Para qué? Para que todo ese ruido, todas esas manipulaciones pequeñas que hay, en este caso porque estamos en temporalidad de 15 minutos, pero es que realmente es para eso, para realmente filtrarte todo el ruido y darte una información mucho más estable, mucho más dinámica y de alguna manera mucho más certera, mucho más real. Entonces de ahí que en vez de utilizar el RSI utilizamos el RTI. Entonces, una vez ya sabido esto, quitamos el RSI, entonces para adaptar el RTI a nuestra estrategia, lo que vamos a hacer es irnos a la configuración, nos venimos aquí a la configuración, y en estilo vamos a quitar el MI Relative Index, porque no nos sirve para nada, que es la media aritmética que se veía en el gráfico. Y aquí lo que observamos son 3 líneas. Tenemos la banda de sobrecompra, que si vamos aquí al gráfico, lo que estás viendo es la que está aquí, Overbought, Oversold, Overbought en 80, aquí el valor de 80, que es el que nos sale aquí, y el valor de sobreventa, que es el de el 20, en este caso. Entonces, esto lo puedes cambiar. Ahora cogemos, lo ponemos en 100, nos salimos, pues lógicamente nos varía 100, ya nos variará todo. Obviamente, lo mismo si lo ponemos en 60. Cambiamos, lógicamente el baremo cambia y ya entiende que lo que sería el punto de sobrecompra o sobreventa, pues ya los adapta, ¿vale? En función de lo que tú le digas. En este caso lo vamos a dejar igual, la signal line nos da exactamente igual, porque es la que hemos sacado de la EMI, que es la que hemos quitado en Relative, es la aquí. Por lo tanto, no nos preocupa. Pero esta estrategia, ¿vale? Ahora está bien porque ves un poco los puntos, donde ves que el mercado crece, pues el mercado aumenta, donde ves que el mercado decrece, pues el mercado cae, está en la parte baja, es decir, más o menos se ve, pero dices, bueno, o sea, hay cositas que a lo mejor aquí el mercado se está manteniendo estable, porque aquí se está manteniendo
tal cual estable, pero es que el mercado ha tenido una caída de 75 pips. Y dice, esto no me lo está contabilizando, no me lo está teniendo en cuenta, no me lo está mostrando, no me está diciendo, ¿no? Ves que hay cosas que le pueden faltar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para entender la estrategia? Lo primero es que nos vamos a centrar solo en la línea central, nos vamos a olvidar de la banda superior y de la inferior. Hay que entender que cuando el RTI viene de la parte superior, es decir, como aquí, en este caso que se vea un poco, más claro, viene de la parte superior, lo que está es una tendencia a la baja. Y lo mismo pasa al revés, cuando el indicador viene de sobreventa, es decir, de la parte inferior hacia arriba, lo que está haciendo es una tendencia, en este caso, alcista. Al menos a bote pronto. Obviamente, los mercados no siguen siempre esta estructura, hay manipulaciones, efectos de las noticias. Hablo un poco a rasgos generales para entender el indicador y su concepto. Eso no significa de que este indicador ya sea perfecto y con esto ya sea la panacea, no. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer ahora es añadir otro indicador para ayudar a este indicador. Entonces, vamos a abrir la pestaña de indicadores y nos vamos al Super Trend, ya archiconocido. Y no hace falta presentación, pero para los nuevos, este indicador, por la configuración interna que tiene, pues lo que provee es de señales de compra y de venta en función de la configuración que le hayas dado internamente, pues para que ejecute dichas señales, como podemos observar en el gráfico. El indicador en sí, lo que está basado es en el Average True Range, o más conocido como ATR. Entonces, si quieres más información sobre el indicador, en la descripción os dejo el enlace a la descripción del indicador hecha por el propio autor. Y ahí tenéis exactamente las fórmulas, lo tenéis absolutamente todo. El indicador, Supertrend, tal y como viene por defecto, está correctamente configurado para la estrategia, por lo que no es necesario que modifiquemos absolutamente nada. De esta forma, la estrategia ya está entendida y configurada, por lo que no es necesario que hagamos nada más que ver unos ejemplos con compras y ventas para entender correctamente cómo entrar a los mercados y a su vez evitar caer en falsas entradas al mercado por una mala interpretación. Así que vamos con las compras. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del dólar australiano con el dólar canadiense en franja temporal de 15 minutos. No nos vamos a mover de este mercado. Es decir, como he dicho al principio del vídeo, es que vamos a estar aquí, porque es que no hace falta moverse más, es que las entradas están a huevo todas. Entonces vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada y salida del mercado para esta estrategia. La primera condición es ver que el Super Trend nos está indicando una señal en compra, como vemos aquí, y la segunda condición es ver que el RTI se encuentra en una tendencia, en este caso alcista, con mayor posibilidad de que el precio continúe en aumento. Es decir, que una vez ya ha tocado la zona de sobreventa, se supone que tarde o temprano el mercado va a cambiar la tendencia. Y este sería un indicativo más que claro de que el mercado está queriendo ganar sobre las ventas. Es decir, que las compras se están ganando sobre las ventas. Entonces, teniendo esta deducción y el Supertrend que te está diciendo ahora es el momento de comprar, lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación en compras, colocando el stop loss o en el último swing o en el punto de entrada del Supertrend, lo que vosotros queráis. Lo único es que aquí el take profit yo lo colocaría en 1.1, excepto, es decir, en este caso incluso pondría 1.2, pero ¿cuál es el condicionante? ¿Cuál es el otro condicionante? Que el RTI va a hacer su movimiento, va a estar haciendo sus movimientos mejores o peores, más claros, menos claros, pero una vez sobrepase la zona de sobrecompra y vuelva, cuando lo vuelva a tocar o haya roto, es el momento de salir del mercado. Sí o sí, porque entonces es el otro cambio. Entonces más vale que a lo mejor el precio se haya quedado por aquí, por decirlo así, y ya cierres con algo de ganancia, es decir, que puedas cerrar, aunque sean 20 pips, por decir algo, que no, que ya te cambie y ya directamente te vayas a pérdida. Entonces, si no ha tocado, pues no te preocupes. Simplemente, en cuanto vuelva a tocar, cierras. Y ya está, sin más. Así que vamos a ver qué tal será esta operación. Venga, ya tenemos el primer caso. Aquí nos hemos quedado en un empate perfecto. Porque básicamente el precio tal cual ha empezado, que ya empezó tarde, porque ya el movimiento ha sido muy abrupto aquí de la compra. En este caso nos quedamos exactamente a cero. Tal cual, el máximo punto fueron 16 pips, pero luego lo hemos perdido todo. Así que, en este caso, nos quedamos en empate técnico. Venga, vamos con el siguiente caso para las compras. Seguimos en el mismo mercado y vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada. La primera es que el Supertrend nos esté indicando una operación en compra y la segunda es que el RTI esté en un cambio de tendencia. Es decir, que estamos viendo es que una vez ya ha pasado la parte de las sobreventa, ya empieza una tendencia de ganar las compras. En ese caso,
lo que hacemos es abrir nuestra operación, colocándolo en el último swing y un reward ratio dejamos abierto. ¿Y qué vamos a hacer? Como hemos dicho en la otra operación, vamos a esperar a que suba y toque o nos llegue al 1-1. También podría ser otra opción. Entonces vamos a ver qué tal será la operación. Venga, esta operación ha salido positiva, muy bien, ha tocado el take profit en 1-1, 62 pips, que no está nada mal en 10 horas 45. O la otra opción era haber esperado al punto de cierre que hubieran sido 45 pips y hubiera aguantado un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues a lo mejor el take profit, el reward rate, mejor dicho, de 1-1, pues te parece demasiado poco y lo hubieras abierto a 1.50, no te hubiera tocado. Pero igualmente hubieras cerrado con una buena suma, que no está nada, pero nada mal. Así que vamos con el siguiente caso para las compras. Vamos a repasar una vez más cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición, que el supertrend nos está indicando opción en compra, y la segunda es ver el RTI que nos dice. En este caso ya ha finalizado la etapa de sobreventa y está en un posible cambio de tendencia al alza hasta llegar a la sobrecompra. Por lo tanto, cumpliéndose estas condiciones, lo que hacemos es abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing o en el puntito del supertrend, un reward ratio de 1-1, o en este caso dejarlo un poco más, lo que tú prefieras. Yo realmente, como ya he empezado la estrategia con 1-1, pues lo dejo de 1-1 y vamos a ver qué tal se nos da. Venga, en este caso ha sido súper rápida, seguramente pudiera haber hecho mucho más, porque han sido 29, venga, casi 30 pips en 30 minutos, lo cual no está nada mal, pero si la hubiéramos dejado hasta que hubiera tocado, seguramente hubiera hecho mucho más. Por eso digo que realmente ya depende de cómo tú lo quieras operar, pero realmente es una estrategia que tiene muchísimo potencial. Ahora que ya hemos visto los casos para las compras, vamos a ver unos ejemplos con casos para las ventas para que entiendas cómo entrar al mercado con esta estrategia, pero en el caso de entrar en corto. Venga, vamos con las ventas. Vamos a repasar primero cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es ver que el supertrend nos está indicando una señal en venta, como tenemos aquí. Y la segunda condición es ver el RTI, qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que vemos? Que el mercado ya ha estado en sobrecompra y empieza un posible cambio de tendencia. Entonces, interpretando que ahora el mercado va a ir a la baja, es el momento de abrir nuestra operación en ventas, como colocando nuestro take profit en el swing o en el inicio del supertrend, para no liarnos, es la operación de antes, ahora es que yo he acabado. Y el take profit en 1-1 o lo puedes dejar abierto. ¿Y qué es lo que haremos? Esperaremos a que llegue a la zona de sobreventa y cuando toque y vuelva, interpretando que hay otro cambio de tendencia, pero en este caso al alza, cerrar. Entonces vamos a esperar a ver qué tal se da la operación. Bueno, pues en este caso no ha habido mucho que hacer porque básicamente nos ha tirado fuera, nos ha tocado el stop loss completamente, ya que el mercado nos ha engañado completamente, ya que después de aquí directamente, ¡pum!, nos ha sacado completamente del mercado. Así que en este caso no podemos contabilizar ninguna ganancia. Venga, vamos a ver otro ejemplo de ventas, a ver si tenemos más suerte. Venga, vamos con otro caso. La primera condición es ver que el supertrend nos está indicando una opción en venta y la segunda es ver que el RTI ya ha pasado de la zona de sobrecompra al inicio de un posible cambio de tendencia a la baja. Por lo tanto, cuando es el inicio de una tendencia bajista, vamos a aprovechar ese movimiento y lo que hacemos es abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y colocando un reward ratio de 1-1 o dejándolo abierto. ¿Para qué? Para que llegue hasta el final y cuando vuelva a ver el posible cambio, entonces cerrar. Coge la opción que tú quieras. Así que vamos a ver qué tal será esta operación. Venga, otra operación, en este caso en pérdida, ya que nos ha vuelto a engañar el mercado. La verdad que este mercado no es para nada para las ventas. Nos ha vuelto a tocar el stop loss, ya que nos ha engañado, ha empezado a entrar compra, venta, compra, no ha seguido una tendencia clara y al final nos ha echado. Prácticamente es que ya se veía desde este punto, más o menos ya se veía cuando empezó a recuperar, era el momento de cerrar porque es que ya no tenía ningún sentido. Y aparte cuando ya te está avisando, es que directamente es momento de cerrar. Así que nada, otra operación que no sale positiva para las ventas. Venga, vamos con otro caso para las ventas y esta vez espero que sí. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que seguir para entrar al mercado? La primera es ver que el supertrend nos está indicando una opción en venta y la segunda es que el RTI estamos viendo que después de una etapa en sobrecompra ya empieza el posible cambio de tendencia.
Así que en este caso, con estas condiciones, lo que hacemos es abrir la operación colocando el stop loss en el último swing y colocando un take profit mínimo de 1.1, lógicamente, o dejándolo abierto para que llegue a la zona de sobreventa y cuando empiece a recuperar, entonces cerrar, entendiéndose que ya hay un posible cambio. De momento lo vamos a dejar en la parte más restrictiva, pero vamos a ver qué tal se daría también en el siguiente caso. Venga, ¿qué ha hecho el mercado? Lo primero, nos ha tocado el take profit con 1.1, que han sido unos 35 pips en 10 horas, pero si hubiéramos seguido el otro criterio y lo hubiéramos dejado hasta el momento de llegar a cerrar, pues hubieran sido 38 pips. Un tema a tener bastante en cuenta es que casi nos echa del mercado volver a hacer un segundo toque en este nivel, es decir, que prácticamente nos hubiera echado otra vez del mercado. Así que cuidado con esto. Esta estrategia de trading para intradía pues es una estrategia especial para mí, como te he contado, y quizás no sea el tipo de operativa pues que más encaje contigo. Pero no te preocupes, si no es el intradía la tuya, no te preocupes, de verdad. Aquí te dejo otra estrategia que también es rentable y es para scalping, donde te puedas sentir más cómodo operativamente hablando.